Regina Lanís, yo trabajo y soy ejecutiva de programas Open en el Legade Business School y está conmigo el doctor Ricardo Murcio. Ahorita les voy a presentar, de hecho, como estamos organizando las sesiones, que yo les voy a platicar un poquito los generales y específicamente ya en temas de contenido de los hallazgos de este proceso consultivo que tuvimos el año pasado con consejeros y ya todos los hallazgos tan interesantes se los platicará el doctor. Entonces, ya estamos proyectando, ¿verdad? Ok. El propósito del Legade es buscar ese repensamiento del futuro de los negocios para que impacten en el desarrollo sostenible de América Latina. Tenemos un modelo académico que es innovador, ya que cuenta con varias herramientas, por ejemplo, plataformas tecnológicas como Design Thinking, como simuladores de negocios, Canvas, el aprendizaje también experimental y experiencial de las empresas en conjunto con la facultad. También tenemos un extenso ecosistema de emprendimiento y por eso somos reconocidos también la incubadora y la aceleradora de empresas del TEC. Contamos también con clases colaborativas entre empresarios y la facultad, talleres complementarios y eventos networking, y además tenemos estos formatos como el que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, estos formatos híbridos que nos permiten la parte presencial de relacionamiento, que sabemos todos que es tan importante, y tan importante como la parte virtual y online, que nos permite ser también un poquito más prácticos, ¿no? en la vida de locura que tenemos todos. Entonces, platicándoles un poquito de los reconocimientos internacionales que tenemos 3 acreditaciones a nivel internacional. Solo el 1% de las escuelas de negocios en el mundo cuenta con esta triple corona de acreditaciones. Llevamos ya 8 años siendo en el QS Global MBA y Master Rankings de América Latina, y también 17 años consecutivos como la escuela número 1 en América Latina con estas 5 palmas de excelencia. Entonces, el que otras personas imparciales nos acrediten, pues habla mucho de la propuesta de valor que les tenemos a todos ustedes. Y hablando ya específicamente, este programa de formación de consejeros en administración y toda permítanme decirlo, como la carnita y el core, sale de un proceso consultivo que se tuvo el año pasado. Entonces, esta visión estratégica para tener una gobernanza sostenible, que es lo principal o uno de los pilares principales hacia dónde va la práctica de la formación de los consejeros en administración. Un consejo efectivo no solo protege la continuidad del negocio, sino define su propósito, su cultura y su impacto. Entonces, el cómo conectar esa estrategia, ese propósito, que se permee en la cultura y que tenga un impacto real y sostenible en el tiempo. Este programa, ¿a quién va dirigido? Va dirigido a consejeros, a miembros de consejo, familiares, corporativos o institucionales. También si eres presidente, si eres director general y empresarios que participan en estos órganos de gobierno. Ejecutivos con visión de incorporarse como consejeros y miembros de consejos en proceso de profesionalización o transformación sostenible y digital. ¿Qué es lo que se van a llevar en este programa? Una visión integral del rol estratégico, ético y transformador del Consejo. Herramientas para integrar sostenibilidad, innovación y digitalización en la agenda del Consejo. Capacidades para evaluar riesgos y supervisar el desempeño organizacional. Conectarse con empresarios, consejeros y líderes de múltiples sectores para fortalecer tu red profesional. Acceder también a una comunidad exclusiva de Legade Business School con eventos y oportunidades de networking. El modelo educativo, que es un aprendizaje intensivo, es estratégico y es experiencial.
tiene un enfoque muy experiencial, muy práctico, centrado en el participante, dinámicas, ejercicios y simuladores de consejo, aplicación de marcas de gobernanza y métricas estratégicas, y la integración de sostenibilidad, ESG, innovación y cultura organizacional. Las características de este programa, la fecha de inicio va a ser el 12 de marzo, tiene una duración de 72 horas, es en un formato presencial, es en la sede Ciudad de México, no va a ser en Santa Fe, va a ser en Polanco, ya les avisaremos con más detalle el lugar, pero sí quería como aclarar eso porque sabemos que estamos buscando algo más céntrico para todos ustedes. El idioma va a ser en español y el precio es de 275,000 pesos y acuérdense que estas capacitaciones están exentas de IVA. Al final de esta formación se van a llevar esta insignia por parte del Legade Business School. Y también tenemos las becas. Tenemos un descuento por pronto pago a los miembros de esta sesión, a los que nos acompañan el día de hoy. Si después de la sesión se inscriben y su pago se realiza antes del 15 de marzo, tenemos un descuento del 15%. También tenemos convenios empresariales, descuentos por Exatex y grupos empresariales. Y recuerden que no podemos sumar descuentos. Entonces, eso es importante. Aquí les estoy agregando el QR para que nos llenen la solicitud de admisión. De esa solicitud, el líder académico hace una revisión y regresamos con ustedes con la carta de admisión y concretar el pago correspondiente para que estén pues ya inmersos en este tema. Antes de continuar, les quiero compartir una breve semblanza del doctor Ricardo Murcio. Yo estoy a sus órdenes ahorita en el Zoom, les voy a poner mis datos y estoy a sus órdenes para atenderlos. El doctor Ricardo Murcio es el líder académico de este programa. Cuenta con más de 22 años de experiencia implementando programas de desarrollo organizacional y talento de clase mundial para múltiples organizaciones, posicionando a las empresas de manera óptima para cumplir sus objetivos estratégicos, desarrollando una fuerza laboral plenamente comprometida, incentivada y próspera, capaz de abordar los principales desafíos del negocio y diseñando cuidadosamente los procesos y políticas que sostienen una organización eficiente, productiva y altamente competitiva. Destaca en el diseño e impartición de programas integrales de capacitación que fomentan las habilidades técnicas y blandas, en la construcción de culturas organizacionales orientadas al desempeño, en la maximización de la retención y productividad del talento, en la identificación y desarrollo de talento de alto potencial y en cerrar la brecha entre la estrategia conceptual y su ejecución en el mundo real. Entonces, el doctor Ricardo Murcio nos va a platicar sobre estos hallazgos tan interesantes que tuvimos en este proceso consultivo. Entonces, los dejo con él y estoy a sus órdenes. Sean muy bienvenidos, que sea un jueves muy productivo iniciando esta mañana. Adelante, doctor. Muchas gracias, Regina. Muy buenos días a todos, me da gusto saludarlos. Los vemos aquí en la pantalla, algunos que nos hacen el favor de tener su cámara encendida. Y bueno, pues a todos los que estamos presentes, de verdad que estamos muy agradecidos con ustedes. Sabemos que es un tema de interés y justamente por eso el Legade ha tomado ya la iniciativa de estudiar a fondo el tema de los consejos en Latinoamérica. Y eso nos llevó a un primer estudio cualitativo. Lo que les voy a presentar aquí son resultados cualitativos y no cuantitativos. Por cierto, cualquier inquietud, cualquier pregunta, pónganla en el chat y daremos un espacio al final de la sesión para dialogar. No sé al final cuántos somos, pero teníamos más de, pues no sé, 50, 70 personas por aquí. Entonces, pues es complicado abrir los micrófonos, pero en el chat, por favor, estamos muy abiertos a que nos
pregunten y que nos comenten cualquiera de estos hallazgos, lo que a ustedes les resulte relevante. Todo el reporte se los vamos a hacer llegar al terminar la sesión. Y porque la idea es compartir la experiencia que tuvimos haciendo el reporte. Regreso, disculpen. ¿Por qué cualitativo y no cuantitativo? Porque nuestro interés era encontrar cuáles son las áreas clave que las personas con experiencia que están sentadas en mesas de consejo están encontrando como las áreas clave hacia el futuro de los consejos de administración. Entonces, no es un reporte estadístico del 20% de las empresas, aunque tenemos algunos datos estadísticos interesantes, no es tanto por ahí, sino la idea es sentarnos con personas como ustedes, con experiencia y que tienen la capacidad de ir detectando las áreas clave de mejora que creemos que tendríamos que tomar en cuenta para que el Consejo de Administración realmente sea una práctica que evolucione en Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí, digamos, lo primero que hicimos fue, ¿el Consejo sirve o no sirve? Fue la primera pregunta que nos hicimos. Y la respuesta, pues evidentemente es las buenas prácticas en gobierno corporativo, y esto sí es muy importante, las buenas prácticas en gobierno corporativo tienen una alta correlación con el desempeño de la organización. Y esto ya está, digamos, estudiado, no solo por nosotros, hay otros datos, hay otras estadísticas, comparamos esto y decimos, hay una alta correlación de las buenas prácticas de gobierno corporativo. Y ahí me quiero detener rápidamente. Es decir, no nos sirve de nada, y ustedes pueden ver el punto rojo de la gráfica del lado izquierdo, que se vuelve negativo cuando yo tengo un gobierno corporativo, déjenme decirlo mal y rápido, de compadrazgo, ¿no? De amistades. Cuando junto a mi grupo de amigos y les digo, oigan, a ver, pues vamos a sentarnos a platicar de mi empresa. Eso no sirve. ¿Y por qué no sirve, Ricardo? Porque claro que puedo recibir buenos consejos, claro que puedo recibir alguna luz. No sirve porque la estructura de poder y control sigue en manos de una o dos personas. Y entonces la toma de decisiones real no se da al consejo, no se invita al consejo a que tome decisiones estratégicas para la organización. Y ese es el punto clave. Es decir, la pluralidad de ideas sirve siempre y cuando tengan un impacto real en la toma de decisiones de la organización. Y por eso la profesionalización de los consejos, de los consejos y de los consejeros es tan relevante. Es decir, porque no queremos, insisto, un consejo de amistad. Pues yo haría esto, yo haría aquello. No, queremos consejeros profesionales independientes del poder y del control, que sean capaces de aportar con datos, con estudio, con intención, es decir, con profundidad a la organización que tienen enfrente. Entonces, a partir de ahí, oye, las buenas prácticas de gobierno, ¿qué significan? ¿En qué nos tenemos que centrar? Y entonces, pues, a ver, primer tema, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tanto aporta un consejo profesional a la empresa? Pues aquí es verdaderamente triste porque, es decir, en México, las empresas que tienen consejos profesionales, su valor en el mercado, el valor de las empresas en México respecto al PIB es 22.5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la empresa en valor público solo representan el 22.5% del PIB en México.
Ricardo, que hay otros índices. Sí, por supuesto que hay otros índices. También están los índices de la generación económica, no solo del valor de las empresas, sobre todo en un México, en un país que tenemos una bolsa tan pues pequeña todavía comparada con otros países. Podríamos medir no solo el valor de la acción, sino podríamos medir la generación de riqueza en el año contra la generación del PIB. Hay otros indicadores, pero fíjense, si nosotros nos quedamos con esto y comparamos, no me quiero ir fíjense, la gráfica izquierda, estoy comparando contra economías pues con las que competimos, nada más Brasil, de Chile, Colombia, Perú y Argentina somos economía mucho más grande. Pero bueno, ahí estamos, en Latinoamérica. A ver, Chile, sus empresas valen el 95% del PIB. Y perdón, pero ustedes estarán de acuerdo que la economía de México pues es mucho más grande que la economía de Chile, evidentemente Chile es una economía potente e importante en la región, pero creo que México podría tener empresas públicas con mucho mayor valor. Ahora, pensemos en Perú simplemente, ¿no? O sea, Perú tiene el doble prácticamente que nosotros. Entonces, sí hay un espacio donde el Consejo puede aportar para que la capitalización bursátil, es decir, para que el valor de las empresas crezca. Y aquí me regreso un poquito a lo que decía otros índices. Oye, Ricardo, ¿y por qué es importante que el valor de la empresa crezca? Bueno, porque el valor de la acción de una empresa en el mercado, pues generalmente está relacionado con su capacidad de generación económica. Es decir, nadie compra una empresa que no le va a dar un rendimiento mayor a la inversión que está realizando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo un gobierno corporativo profesional y sólido, mi empresa en el mercado va a valer más, y ahorita hablamos de por qué, pero va a tener una mayor apreciación. Ahora, por supuesto, si ustedes se van a comparar México contra Estados Unidos, China, la India, pues, a ver, nos quedamos todavía mucho más cortos, ¿no? Incluso que China. Entonces, a partir de aquí lo que decimos, muy bien, oye, ¿por qué no estamos aprovechando entonces esa brecha en México? ¿Por qué no estamos atacando las dificultades del gobierno corporativo para que más empresas se profesionalicen y se institucionalicen? Bueno, y lo que dijimos es, miren, para que realmente una empresa tenga un gobierno corporativo profesional, necesita tener estas 6 áreas de enfoque. Insisto, esto sale de una serie de entrevistas donde participaron consejeros de la talla de José Antonio Fernández, Eduardo Zuna de BBVA, Eugenio Garza Herrera de Sigma, en fin, consejeros de muy alto prestigio que gracias a Dios y gracias a sus atenciones nos permitieron entrevistarlos con entrevistas profundas. Y entonces dijimos, lo que nos dijeron es, mira, básicamente no hay una comprensión profunda del rol que juega el consejo en la empresa. Y esto, a lo mejor algunos de los que están aquí lo comparten o lo han vivido. A mí en lo personal lo he vivido en empresas donde yo participo como consejero o donde me han invitado a formar el consejo de administración, donde me dicen, Ricardo, antes de formar el consejo, ¿nos puedes explicar para qué lo vamos a tener? Y claro, o sea, primera pregunta, y es muy válida, no tiene nada de malo. Es una pregunta muy válida. ¿Para qué quiero un consejo? ¿Qué va a hacer ese consejo en mi empresa? ¿Qué es lo que vamos? Y entonces, lo que sucede es que, insisto, invitan al gobierno corporativo a gente que está cercana a la empresa. ¿Tiene algo de malo, Ricardo? No tiene nada de malo. De hecho, les comparto que José Antonio Fernández decía, el stewardship que está hoy es un tema importante a nivel mundial, es decir, el cuidado de una persona de la familia sobre las inversiones y sobre el legado de la empresa es relevante, pero se debe de acompañar de la pluralidad de ideas, del conocimiento de otros, del profesionalismo de otros. Segundo tema, tenemos que abordar temas estratégicos en el consejo y no tenemos que usar el consejo para temas operativos. Se tiene que hablar de una dirección estratégica de las operaciones, pero el consejo tiene que entender que no opera. El consejo no es para operar la organización, el consejo es para dirigir estratégicamente las acciones de la dirección.
Tercer tema, necesitamos consejeros profesionales, consejeros independientes y además, y lo vamos a ver porque todavía los números son, pues, así lo digo yo, al menos desde mi perspectiva, son muy tristes en tema de equidad de género, pues necesitamos mujeres en los consejos. Y necesitamos, así lo expreso yo, y esto sí es de mi cosecha, pero necesitamos hombres capaces de invitar a mujeres profesionales a los consejos. Que sean capaces de dialogar también con los que piensan distinto a mí. Cuarto tema, necesitamos buenas prácticas de rendición de cuentas. Necesitamos transparencia en información, necesitamos, decía y yo lo comparto, he escuchado ya varios, ¿no? Pero, un consejero que no entiende de finanzas, que no entiende de balance scorecard, que no entiende de KPIs, que no, digámoslo así, un consejero que no se entiende bien con las finanzas, pues no es muy buen consejero. Les comparto esto, estaba en una empresa donde me invitaron y entonces pues llevábamos 2 o 3 reuniones ya de consejo, incipientes, comenzando todavía, pero yo les decía, oigan, ¿me podrán pasar los datos financieros? Sí, Ricardo, mira, ¿qué tal? Total que por fin, gracias a Dios, me los compartieron y me pongo a hacer una serie de pues cuentas básicas, ¿no? Indicadores de rendimiento, tal, flujos de efectivo, les hago un ejercicio de flujo de efectivo con la información que me compartieron, porque era una de las preocupaciones por las que nos invitaron. Entonces hacemos un ejercicio de flujo de efectivo y cuando se los presento, cambió la conversación, porque en lugar de estar discutiendo y dialogando sobre temas, como les digo yo, administrativos, organizativos, operativos, que no tiene nada de malo, pero el consejo no es para eso. Para eso hay comités, de dirección, para eso hay otros órganos de gobierno. Entonces, sí, la presentación se las vamos a compartir. Entonces, cuando les presento los flujos de efectivo, me dicen, Ricardo, tenemos un problema de flujo de efectivo. Le digo, pues yo lo venía sospechando por sus pláticas, pero ya lo podemos ver físicamente, o sea, ya ahí está, ¿no? Ahí está el problema de flujo. Oye, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? No tengo idea. No, ahora sí que yo les traigo el problema, ¿no? Pues ahora sentémonos a resolverlo. Yo no soy banco, ¿no? Me gustaría yo ponerles el dinero, pero no me alcanza definitivamente. Entonces, oye, pues ¿qué vamos a hacer? Cambió la discusión. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Cómo nos vamos a acercar a los bancos? ¿Qué números tenemos? Oye, dejamos de lado esos temas operativos y nos preocupamos por la viabilidad del negocio para el 2030. Bueno, ahorita, entonces, o sea, necesitamos tener datos financieros duros, KPIs, estratégicos, etcétera. Quinto tema, ya hoy no se salva. La empresa hoy no se salva. Necesitamos prácticas de sustentabilidad y de sostenibilidad. Si el gobierno le aporta algo a la empresa, es la capacidad de permanecer en el tiempo. Ese es el objetivo del Consejo de Administración. Que la empresa permanezca en el tiempo, es decir, que construya un legado, que construya una historia. Entonces, ahí es donde uno ve a las grandes corporaciones, ¿no? Bimbo, Coca-Cola, FEMSA, Cemex, en fin, son organizaciones que se han preocupado por mantenerse a la vanguardia, por seguir invirtiendo, por reinvertir las utilidades, empresas que perduran en el tiempo. Y esa es la aportación del Consejo. Entonces, no podemos despegar la empresa del compromiso social, ambiental y económico que juega en el entorno. No se puede despegar de eso. Entonces, necesitamos que todos estos ejercicios de gobierno corporativo sucedan en una estrategia de sostenibilidad. Y por último, por supuesto que hoy el tema crucial que tiene que entender un consejo es transformación digital, evidentemente inteligencia artificial, pero yo todavía me daría un paso atrás y hablaría de comenzar con la transformación digital de las organizaciones. Entonces, a ver, rápidamente, porque ¿qué significa cada uno de estos? Déjenme rápidamente poner algunos puntos sobre la I, ¿no? Es decir, ¿qué descubrimos en nuestro reporte? Entonces, a ver,
¿Qué rol juega el gobierno corporativo en la organización? Y aquí hay una cosa bien importante. Cuando hablamos del gobierno corporativo, y yo en esta semana tuve pláticas con María Fonseca, que es la directora del Instituto de Empresas Familiares en NEGADE, hablábamos el gobierno corporativo incorpora 3 elementos: la asamblea de accionistas, el consejo de administración y el gobierno familiar, en el caso de que las empresas sean familiares. Pero, señores, hay que entender el entorno en el que estamos en México. El 95% de las empresas son familiares. Y las empresas públicas de relevancia mexicanas que están en la Bolsa Mexicana, pues son familiares. Son familiares. Entonces, cuando hablamos de un gobierno corporativo, entendemos los 3 órganos de gobierno. Claro que en este caso, en el caso de lo que estamos estudiando en el Centro de Gobierno Corporativo, es la relación propiamente más de los accionistas, del mandato de los accionistas, al Consejo de Administración, a el aterrizaje en la dirección o en el C-level, como le llaman ahora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el gobierno corporativo? ¿Qué pasa con ese rol? A ver, evidentemente nace con un deber fiduciario. ¿Dónde se centra el inicio del gobierno corporativo? Es en cuidar los intereses de los accionistas en la empresa. Ese es el origen del gobierno corporativo. Es decir, yo pongo mi dinero en una empresa, ¿quién me garantiza a mí que el dinero va a regresar? Y por eso es el valor que aporta el gobierno corporativo, el Consejo de Administración, por eso valen más. Porque si hay un Consejo de Administración profesional e independiente que está cuidando del uso de los recursos, pues claro que yo como accionista, inversionista, tengo más confianza en ello. Estoy dispuesto a apostar en esa empresa porque esa empresa me está dando unas garantías de que se van a cuidar los recursos y sobre todo, no estamos hablando aquí del tema de corrupción, de robo, que sería otro tema. No, estamos hablando de que los recursos se utilicen para lo que se pretende alcanzar, que no se distraigan los recursos. Es decir, que haya alguien que le pregunte al director general, le diga, oye, esa inversión ¿es acorde al plan estratégico del 2030 o no es acorde? O sea, ¿por qué estamos invirtiendo en una tecnología que no nos va a llevar al 2030? Entonces, el director general que frene y diga, caray, no había pensado en esto, o no había visto estos elementos, o no pensé en esta inversión. Bueno, estás pidiendo una inversión de largo plazo y a lo mejor lo estás poniendo en unas áreas donde no va a generar ese largo plazo. Y ahí es donde el Consejo se involucra y tiene que participar. Ahora, de ese rol fiduciario que sigue siendo relevante y que sigue siendo importante, hoy el gobierno crece a un rol de cuidar ya no solo a los stockholders, sino a lo que hoy se llama stakeholders. Es decir, cuidar su relación con proveedores, clientes, colaboradores, accionistas y primariamente y con todo el entorno social con el que vive. Entonces, hay un crecimiento de la labor estratégica del Consejo porque hoy, de nuevo, la empresa se entiende como un ente social. Y entonces, ahí es donde el gobierno corporativo y el Consejo de Administración ya no solo es un cuidado de los recursos, sino es un cuidado de la organización en su conjunto. Y ahí aporta valor estratégico y un valor distintivo que, de nuevo, si viene un inversionista o si estamos buscando recursos para crecer, una empresa con gobierno corporativo es mucho más, o es mucho más atractiva y mucho menor riesgo que una empresa que no ha profesionalizado al gobierno corporativo. Entonces, entender ese cambio en el rol creo que requiere también entender y profundizar nosotros como consejeros qué rol jugamos ante este nuevo ecosistema de stakeholders. Entonces, esa es la parte que nosotros entendemos como la nueva transformación que debe llevar el gobierno corporativo.
ya no nada más un deber fiduciario, sino un deber también con todos los stakeholders y por supuesto de crear confianza y supervisar en un marco regulatorio, ¿eh? O sea, eso no nos salvamos, pero ya no es solo eso. Hoy necesitamos como consejeros profesionales crecer en el ámbito. En el segundo, la dirección estratégica del Consejo. A ver, este dato estadístico es pues, a mi gusto, muy triste desde el gobierno corporativo, ¿no? Es decir, dedican el 70% a asuntos operativos. Yo, como les digo, estoy tomando nota de las preguntas y ahorita me apuro para llegar a las preguntas y poder responder. Señores, si ustedes trajeron un consejo para preguntarle temas operativos, están gastando dinero y tiempo de ustedes, de ellos y de la empresa. No. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Ayer llegó por diferentes temas de negocio, vivo en los Estados Unidos, en la zona de Texas, en Dallas, y ayer llegó una carta del director de la escuela de preparatoria de mi hijo mayor, diciendo: señores, les aviso de mi renuncia a la institución efectiva en agosto 2027. Eso es planeación de largo plazo. O sea, estoy en enero del 2026, voy a renunciar en agosto 2027, tenemos 1 año y medio para hacer una transición correcta, estratégica, duradera y permanente en el tiempo. Comparo eso con algunos mensajes que me llegan de pronto en LinkedIn, que agradezco siempre mucho, y que dicen, aquí saliendo de nuestra planeación 2026, pues estamos en enero, o sea, estamos a finales de enero, tú estás planeando el año, ¿no? Es decir, esa es la diferente visión que tiene que dar el Consejo. Señores, en una empresa en la que tengo la suerte de participar aquí en Monterrey, empezamos hace 1 año y medio con este proceso. El año pasado pusimos unos medidores y de desempeño estratégico para el 2030, y entonces vamos avanzando en una comparación de indicadores clave de desempeño contra la empresa que quieres en el 2030. Oye, Ricardo, ¿y se vale cambiar? Es un proceso largo. Claro que se vale cambiar. Hay temas que hace 1 año veíamos como estratégicos que hoy, por diferentes circunstancias del entorno, a lo mejor ya no los vemos tan estratégicos. Entonces, pues claro, el contexto cambiante, a ver, eso pues puede traer nuevos indicadores, sí, pero tienes un rumbo. Y el Consejo te ayuda, incluso si es que quisieras cambiar el rumbo, debería de nuevo haber un ejercicio estratégico. Entonces, si tú vas ordenadamente estableciendo el orden estratégico, tu negocio va a crecer, tu negocio se va a sostener, o, como me gusta decirlo a mí, no es garantía, porque los negocios, los negocios tienen la palabra implícita riesgo. No es garantía, pero sí te da mayor confianza de que estás haciendo las cosas que tienes que hacer y de que estás invirtiendo donde tienes que invertir. Comparando el proceso en México contra Latinoamérica para convertir y acceder de empresas privada a pública, ahorita hablo tiene más que ver con la estructura de poder. No veo quién nos preguntó, pero tiene más que ver con la estructura de poder. En el chat preguntan, es decir, Omar, tiene más que ver con la estructura de poder y tiene mucho que ver con esto que estamos presentando en el tercer punto. Cuando hablamos de diversidad y profesionalización del Consejo, no solo nos referimos a la diversidad de sexo, donde haya hombres y mujeres, no solo, porque, y esto hay un caso muy interesante en Microsoft, en Google, donde se estudia justamente eso. Oye, aquí habemos diversidad imagínense Google, ¿no? Tan amplia como la empresa. Sí, pero todos, cuando hacen un estudio, todos eran demócratas,
todos vivían en un cierto estrato social, todos venían de ciertas universidades. Entonces, ajá, hay mucha diversidad aparente, pero no hay pluralidad de ideas. Y ese es el tema, Omar. La dificultad es abrirnos a los que piensan distinto de mí. Porque un fundador, y es un paso bien complejo, un fundador es una persona exitosa. Y esto yo se los digo mucho. Ricardo, a veces me dicen los hijos, me dicen, Ricardo, es que ¿cómo le hacemos para que mi papá se vaya? Y le digo, ¿por qué quieres que tu papá se vaya si tu papá es dueño de esto y por algo tú tienes una empresa familiar? Porque la fundó tu papá o la fundó tu abuelo. No se trata de sacar a nadie, se trata de aprender a pensar diferente. Pero ese proceso es un proceso también interno del que nos está invitando y el que está abriendo la empresa para que opinemos y para que aportemos. Entonces, a veces cuesta mucho trabajo soltar esas decisiones estratégicas, ¿no? Entonces, por eso, ahí dice Roberto el tema de la simulación, ¿no? O sea, te invito, pero porque piensas igual que yo, te invito porque me vas a decir que sí. Ahora, bueno, no me quiero meter porque no es mi área de especialidad, pero hoy tenemos, por desgracia, algunos ejemplos presidenciales, ¿no? De ese estilo, donde invito al que piense igual que yo y me deja hacer las cosas que yo quiero. Entonces, no, pues yo creo que eso es difícil soltar el poder. Y es difícil porque transparentamos la información. Ay, cómo cuesta trabajo contarle mis pecados a mi compadre, ¿no? O sea, ay, mira, aquí invertí, me equivoqué, aquí estamos ganando esto. Ahora, también es verdad que pues, en México pues hay algunos temas de inseguridad que a veces impiden, pero tenemos que tener herramientas como los contratos donde no podemos divulgar información, aprender como consejero profesional a no compartir la información privilegiada. O sea, tenemos que aprender estas prácticas también desde el punto de vista moral y ético para que la transparencia nos invite a mejorar como empresa. Cuando entrevistaba a la gente de Cemex, me llamó mucho la atención, me dijeron, Ricardo, Cemex es quien es porque cumplimos con las regulaciones del mercado extranjero en Estados Unidos. Y esos son duros y miden y te exigen transparencia y nosotros tenemos que cumplir con esas regulaciones. Y al principio, dice, al principio entendíamos las regulaciones como una carga, como un peso, lo que tengo que cumplir por querer estar en el mercado en Estados Unidos. Dice, pero poco a poco hemos ido aprendiendo que las regulaciones son un camino de profesionalización y que nos hacen una mejor empresa. Cumplir las regulaciones del mercado, y platicábamos con María Arisa de este tema, cumplir con las regulaciones del mercado hace que tu empresa se vuelva más profesional. Y yo creo, más allá insisto, de los temas de corrupción, yo creo que, este es un comentario muy personal, yo creo que todavía en México nos da miedo a crecer del tamaño que podemos crecer. A veces me encuentro cierto área de confort, donde dicen, mira ya lo que he logrado, ¿para qué quiero ser Cemex? ¿Para qué quiero ser FEMSA? Y bueno, pues porque eso aporta mucha riqueza al país, porque nos mejora a todos, porque contribuye al ecosistema, porque genera mejor cultura, porque la gente se profesionaliza en su trabajo. Entonces, este tema de la transparencia y la diversidad de ideas, que tiene que venir acompañado también de la honestamente se lo digo, de la diversidad de género. Sí llama la atención que solamente el 3% de consejeras, 3%, son profesionales e independientes. El otro gran grupo de consejeras, y esto lo van a tener en el reporte, el otro grupo de consejeras que no alcanza más del 13%, o sea, el otro 10%, están vinculadas a la empresa
por la propiedad o por la familia. Es decir, están ahí no porque sean consejeras independientes, no las invito porque piensan distinto de mí, sino porque son parte de la familia o porque son parte del grupo accionario. Y entonces invitan a la hermana o invitan a la esposa y por supuesto que hay mujeres en ese papel que son profesionales, súper profesionales, no va por ahí, sino que cuando uno dice, o sea, quiere decir que solo invitan, no es que solo hayan, es que solo invitan a un 3% de mujeres que no conocen. Eso habla, perdón, pero habla de que tenemos un trabajo muy importante que hacer en el tema. Efectivamente, Roberto, una empresa que evade o que no quiere transparentar la información, pues difícilmente puede construir un gobierno corporativo. Sí, Adrián, te recomiendo mucho acercarte a al Consejo Empresarial Mexicano, y ahí busca por favor el código. Ese código que hicieron en los 90s, el Consejo Empresarial Mexicano, ya se convirtió prácticamente en un 95%, fue la base y, como les digo, prácticamente es hoy el código de buenas prácticas de la Bolsa Mexicana de Valores. Y también de la bolsa institucional. Entonces, son las dos bolsas que operan en México, Viva y la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? El Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, si buscas las mejores prácticas del Consejo Coordinador Empresarial, las vas a encontrar, y si no, busca las mejores prácticas en Viva o en la Bolsa Mexicana de Valores y ahí vas a encontrar estas mejores prácticas. Y ahí está, mira, ya lo compartieron. Bueno, Gaby, muchas gracias. Bien, sostenibilidad. Hoy las empresas ya no se salvan, y tiene mucho que ver con el entorno y con las redes sociales y con todo lo que estamos viendo, pero hoy las empresas ya no se salvan. Tenemos que entender el impacto social y ambiental que estamos causando las empresas. Estaba escuchando una entrevista que le hicieron a una persona que sabe mucho del tema sobre Chernobyl, y decía, a ver, la bomba nuclear, decía, hemos sido los seres humanos. Dice, Chernobyl, que fue un derrame nuclear y una tragedia, hoy es una reserva natural. Ahí se volvió a crecer y se volvió a dar la naturaleza en ese entorno con ese derrame. Entonces, dice, los que no nos enteramos que le estamos afectando al ambiente somos nosotros, y asimismo queremos desvincular, pero no es posible y no es recomendable, queremos desvincular a la empresa del entorno social en el que vive. Yo creo que al revés, yo creo que hay que entender la responsabilidad social de la empresa no como una fundación, no como un donativo, sino cómo está la organización aportando a que seamos una mejor sociedad, aportando a la calidad de vida de los colaboradores, aportando a que nuestro producto contribuya a la mejora de nuestros clientes, de nuestros consumidores. ¿Cómo hace mejor nuestro producto al que lo consume? Oye, ¿cómo tratamos a los proveedores? O sea, ¿cuáles son nuestras mejores prácticas con los proveedores para que esto tenga igual permanencia? Si matamos a los proveedores y sacrificamos a los colaboradores y estamos solo preocupados por el dinero para los accionistas, pues esto no es sostenible en el tiempo. Eventualmente vamos a desaparecer. Y bueno, lo último es, hoy esto tiene que haber una estrategia de gobierno corporativo en el tema de transformación digital. Y ahí sí también tenemos que ser capaces de hacer un primer diagnóstico de dónde está, que me invitan como consejero profesional, muy bien, en dónde estamos en temas de tecnología. Hay que hacer un diagnóstico, hay que tener la información, de nuevo, o sea, la información ya no es solo financiera, ahora también es social, ahora también es ambiental, ahora también es tecnología, ahora también es equidad y diversidad de pensamiento. Entonces, se fijan cómo el consejo va creciendo. No opera, volvemos a lo mismo, no opera, pero tiene que ir jalando a la operación para que se convierta el C-level se convierta en una estrategia del negocio. Entonces,
Bueno, pues hay que abrir al tema de riesgos digitales, todo el tema de ciberseguridad, hay que abrir al tema de transformación digital, hay que abrirnos al tema de inteligencia artificial, donde así quede, hay que abrirnos al tema de robótica, donde así sea conveniente. Y entonces necesitamos, y aquí esto me lo expresaron varios presidentes de consejo. Fíjense, es un tema donde lamentablemente están teniendo que salir a buscar consejeros al extranjero, porque todavía en México no estamos en el nivel de competencia en temas de tecnología para competir con el extranjero. Entonces, bueno, yo creo que es un tema central. Y aquí aparece entonces lo que le llamamos el modelo integral de gestión del Consejo de Administración. Entonces, si entendemos que ya no es solo un rol fiduciario, entendemos al Consejo, en EGADE así lo entendemos, como ese organismo, y a mí me gusta llamarle organismo, no órgano, sino organismo, porque es un organismo vivo. Un órgano pues es simplemente digamos, una parte del organismo que hace ciertas funciones, y el Consejo no es eso. El Consejo es un organismo porque es un organismo que incorpora muchas áreas, cuyo rol central es lograr una congruencia entre el propósito estratégico, lo que quieren y esperan los accionistas, y la operación del negocio. Y es ese eje central, que lo que nosotros esperamos como accionistas se esté llevando a cabo en la operación. Y esto lo hace a través de 4 pilares esenciales. Definición de la estrategia, definición de indicadores claves de desempeño, construcción de cultura a través del talento y las personas, y la sostenibilidad en el tiempo. Y entonces el Consejo está inmerso en estos 4 ejes, apoyándose en estos pilares para construir una empresa que perdure en el tiempo. Y este es digamos, la lógica y el racional que está detrás del programa de consejeros que Regina nos compartió al inicio de la sesión. Es esta lógica que está detrás, es decir, como consejero yo tengo que entenderme con 4 cosas, con 5 cosas. Entender modelo de negocio, entender la diferencia entre estrategia y operación, ser capaz de ayudar a plantear una estrategia, ser capaz de entenderme con indicadores clave de desempeño, impulsar el talento y la cultura en un ambiente de trabajo, de crecimiento y desarrollo humano, y lograr la sostenibilidad a través de la innovación y la tecnología. Y entonces estos son los 5 pilares que vamos poco a poco construyendo a lo largo, como hilo conductor a lo largo de nuestro programa de formación de consejeros. Si toda esta presentación la van a recibir, si me ayudas yéndonos tantito para arriba, sí, exactamente, ¿no? Dice, a ver, igualmente Henry, encantado de conocerlos a todos, y me dará mucho gusto además si los puedo conocer personalmente en marzo. Oye, Henry, interesantísimo, buenísima tu pregunta. Te tengo malas noticias. No existe, hoy en día no existe digámoslo así, un salario o una estadística salarial de consejeros. Entonces, fíjate que ese es un tema que nos hemos propuesto ya en la iniciativa de gobierno corporativo aquí en EGADE, y yo espero que pronto podamos contribuir con un dato concreto sobre cuáles son la retribución que debe de recibir un consejero por sus servicios. Yo suelo hacer una regla de experiencia, que es la que yo he usado en los últimos 20 años que he tenido la suerte de participar en consejos, que es medir cuánto vale una hora de mi tiempo, de mi día, cuánto gano yo a la hora, y luego
digamos que hacer una regla entre mi salario por hora y las horas que voy a dedicar al consejo. Porque hay consejos consultivos, hay consejos familiares y hay consejos de administración fiduciarios. Acuérdense que el consejo de administración fiduciario sí tiene repercusiones legales con el consejero. Entonces hay que estar bien, exactamente. Entonces hay que estar, si estamos en un consejo fiduciario, además de la hora, como bien indica ya Alejandro, pues también hay que tener, se recomienda ampliamente tener un seguro para que pues si hay alguna afectación o algún pues sí, algún tema que tengamos al que salir, haya un seguro que nos proteja. Pero en términos generales, yo lo que hago, Henry, es decir, ok, ¿cuánto ganas tú la hora? ¿Cuál fue tu hora salarial? ¿Cuántas horas le vas a dedicar? A un consejo fiduciario uno le tendría que dedicar mínimo 3 sesiones al año, mínimo, que son los famosos Q1, Q2, Q3, probablemente una sesión anual, entonces estamos hablando alrededor entre 30 y 40 horas mínimo de estudio. Ahora, si además uno pertenece a un comité, por ejemplo, en tu caso podría estar en un comité financiero, o podría, entonces ya tendrías también que ver esa parte, ¿eh? Ahora, es una regla muy mala porque es una regla más de consultor y el consejero no es un consultor, pero pues ante la falta de información es una forma de hacerlo, ¿no? Sí, solo el consejo de administración es fiduciario, ni el consejo familiar ni el consultivo tienen esa característica. Ay, si nos volvemos a ir para arriba a ver si se me olvida alguna pregunta. Toda la presentación la vamos a compartir, toda la información la vamos a compartir, y además de la presentación les vamos a compartir el reporte para que tengan todavía más, pues todavía más contexto y todavía más información. Decía por ahí Ricardo, un poquito más arriba, perdóname. Has mencionado, no, un poquitito más abajo después de la de Henry, me quedé con Jerónimo, bien los retos. Yo en mi experiencia veo los siguientes: el ego del fundador y el estado de confort, exactamente, ¿no? Platicábamos un poco de eso, Jerónimo. Yo creo que esas son las grandes dificultades en México. O sea, que el fundador se abra a recibir consejo. Fíjense en la filosofía, y con esto, bueno, no sé si haya más preguntas, pero con esto cierro. En la filosofía, ¿de dónde viene el término de consejo? El término de aconsejarse. En la filosofía se estudiaba y se estudia la mente práctica, a diferencia de la teórica, porque el empresario lo que usa es el aprendizaje práctico, no el aprendizaje teórico. De nada me sirve a mí saber que 2 más 2 dan 4, si no puedo, como diría aquel famoso empresario, si no puedo vender. Oiga, ¿usted cómo hace tanto dinero? Le decían, dice, mira, yo compro a 2 y vendo a 5 pesos, y con ese 3% ahí me la voy llevando, ¿no? Dice, pues está perfecto, o sea, pues, si con ese 3% te la puedes ir llevando, pues vas muy bien, ¿no? Entonces, muy bien, Roberto. Entonces, el consejo viene no del conocimiento teórico. Yo puedo tener mucho conocimiento teórico, no viene del conocimiento práctico. ¿Y qué es el conocimiento práctico? Cuando yo recibo una realidad, pero luego regreso a la realidad a transformarla. Esa es la gran diferencia del conocimiento práctico. El conocimiento teórico tiene una finalidad de adquirir información, de adquirir conocimiento. El conocimiento práctico tiene la intención de recibir información y luego transformar la realidad. Por eso el empresario es un transformador de realidades. Solo que hay un paso en medio del que nos hablan poco, pero que en la filosofía clásica siempre ha estado. Se llama el concilium. Los griegos le llamaban a eso el aconsejarse. Es decir, no necesariamente entre la recepción de información y la transformación de la realidad hay un proceso reflexivo en donde yo pienso y yo me aconsejo. No necesariamente es externo, sino donde yo reflexiono sobre qué quiero obtener de la realidad. Bueno, de esa reflexión profunda
que puedo hacer de manera personal, viene la idea del concilium, donde lo que hago es invitar a esa reflexión personal, abrir mi reflexión personal, es decir, aquí está la información que recibimos de la realidad, y me abro a recibir consejo, a reflexionar en equipo, a trabajar en conjunto para regresar a transformar la realidad. Entonces, el Consejo de Administración tiene esa función y el gobierno corporativo tiene esa función de ayudar a los fundadores, a los empresarios a reflexionar sobre qué conviene transformar y cómo conviene transformar la realidad. Señores, pues siendo las 10 de la mañana, Roberto lo dices muy bien, el consejo consultivo puede ser un primer paso para luego migrar a un consejo de administración profesional. Alguien preguntaba, la presentación, Henry, tengo yo la impresión, pero Regina sabe más, que tenemos la información de los que nos acompañaron el día de hoy. Entonces, nosotros les vamos a hacer llegar al correo que nos hicieron favor de poner en su registro. Ahí van a recibir, gracias Jorge, ahí van a recibir la presentación y el material de estudio y el reporte de los hallazgos. Muchísimas gracias a ustedes. Regina, muchas gracias. Y bueno, pues los esperamos para marzo en la Ciudad de México, presencial, networking, nos la vamos a pasar bien y muy buenos expositores.